DanMachi. El último piso. Capítulo 3. Demostrando quién tiene el control. Hola a todos, soy Kazufix trayendo un nuevo video. Les aviso que pronto subiré el nuevo cap de Artoria en Boku no Hero y el de Astolfo en DanMachi, así que, personajes, animes, imágenes, videojuegos, música etc., no son de mi autoría, todos los derechos a sus respectivos creadores, sin nada más que decir, que disfruten del cap. Chara perdió por completo la cabeza al escuchar a Finn decir esas palabras, ¿qué derecho tenía el de juzgarlo? No supo cuánto tuvo que sufrir por la crueldad de un niño que encontraba satisfacción en matar y destruir todo lo que se le cruzara por delante. Él no tenía idea de cómo él lo perdió todo y eso solo destrozó más su mente ya frágil por lo que había pasado y por el tiempo en el que estuvo encerrado, el simple hecho de que esa mujer, tan cerca de él tuviera esos ojos que eran tan parecidos y tan diferentes a la vez cerca de él lo repugnaba, quería destrozar esos ojos, arrancárselos, hacerlos papilla, no deseaba volver a ver esos ojos, sobre todo con esa mirada llena de frialdad. La misma frialdad con la que Frisk mató a su hermano y a todos, su último rastro de control se desvaneció por completo y solo quedó ese odio desatado que solo quería consumir y sin pensarlo. Con ese mocoso enfrente de él lo agarró del cuello y lo apretó tan fuerte que su cabeza se desprendió de su cuerpo. Por completo, la columna que sostenía su cabeza hecha polvo, al igual que sus amigos, que sus padres, que su hermano y sus guantes ya rojos adquirieron un rojo aún más oscuro. La expresión que quedó en él antes de morir fue de puro terror y su lanza, que hace un segundo sostenía con fuerza y que había comenzado a moverse para en seco y con un sonido que retumbó por todo el lugar cayó al suelo cubierta de la sangre de su antiguo portador. Todos los aventureros se quedaron paralizados ante esa muestra de crueldad y fuerza devastadora. De repente se escuchó un sonido de desenvainado por toda la sala y Ai salió disparada contra Chara con su viento a toda potencia arremolinándose por todo su cuerpo, teniendo una mayor concentración en su espada, la cual tenía una capa de viento tan densa que parecía un tornado concentrado. Garrus lleno de ira con lágrimas de tristeza y frustración al no poder hecho nada antes de que su amigo fuera asesinado, pisó el suelo, el cual se rompió ante su arranque de velocidad. Pensaba hacer que Chara tuviera que escoger entre alguno de los tres ataques. El de él, Ice o Riveria, pero no se esperó la sonrisa burlona que dio él ante su ataque conjunto. En un momento Ice fue sujetada por enredaderas gruesas que detuvieron su movimiento en seco. A pesar incluso de que logró reventar las más delgadas no pudo hacer nada con las más densas y su cantidad. Garrus intentó cortarlas con su hacha en un movimiento giratorio que aprovecharía su fuerza y peso, siendo en vano al solo las enredaderas pasar sus defensas y frenar sus brazos, aprisionando su cuerpo y apretándolo cada vez más. Viendo esto varios aventureros comenzaron a actuar. Vete utilizó sus espadas dobles y la fuerza de sus piernas para cortar y desgarrar desde diferentes ángulos las ramas. Riveria tuvo que detener su magia al ver cómo incluso no podía concentrarse en un cántico tan largo con tantas enredaderas y ramas que salían de todos lados. Las gemelas amazonas se cubrían las espaldas vigilando incluso el piso al ver cómo un aventurero fue inmovilizado por una que salía de ahí. Bao se acercaba cada vez más a Chara gracias a su lanzamiento rápido mágico, repetía Firebolt constantemente, ayudando a otros aventureros a liberarse y avanzar. Lili lo apoyaba con su magia de transformación, logrando colarse por huecos pequeños y disparando flechas en dirección a Chara que miraba todo con desinterés mientras desviaba o partía por la mitad algunas de las flechas, siendo varias de sus desviaciones hacia la propia Lili y a aventureros cercanos a ella, quienes por la velocidad a la que iban las flechas algunos eran alcanzados. En algún punto, Vete se encontró con Bao, se miraron brevemente y en un acuerdo tácito comenzaron a actuar en conjunto, a pesar de que los dos no eran de la misma familia. Las incontables luchas que tuvieron que enfrentar en conjunto hicieron de ellos un dúo extremadamente bueno. Bao estaba pensando a toda velocidad. La pregunta más frecuente en su mente era cómo los dioses no conocían a Chara, un hecho que él mismo afirmó, lo cual era demasiado extraño. Si ni siquiera los dioses lo conocían a pesar de que dijo que los monstruos existieron antes del calabozo o él mismo por lo que pudo deducir, entonces ¿por qué los dioses ocultaron ese hecho con tanta desesperación? Entonces Bao tuvo una idea. Bao pensando, él mismo dijo que vio todo lo que apreció ser destruido una y otra vez, lo cual solo significa que ese niño poseía una magia o habilidad espacio-tiempo tan poderosa que incluso los mismos dioses temían. Bao tuvo que para su pensamiento en seco al ver a Chara sonreír,
Chara estaba algo interesado al ver cómo ellos atravesaban sus enredaderas con poca dificultad y decidió aumentar el nivel. Sin previo aviso todos vieron luces rojas aparecer alrededor de Chara, algunas a su alrededor como escudos, pero en su mayoría estaban apuntando a todas direcciones, mostrándose al final su forma, infinidad de cuchillos, pudiendo formar ángulos impredecibles y con esa cara cubierta de un negro profundo con una sonrisa de oreja a oreja de color rojo al igual que sus ojos pronunció. Mueran. En ese instante los cuchillos salieron disparados obligando a los aventureros a una defensa desesperada, en la cual muchos resultaron heridos y algunos muertos con agujeros que pasaban de un extremo a otro de su cuerpo. Era como si para Chara fuera más un juego entretenido que una pelea, algo con lo que se podía divertir y aplastarlos como insectos. La sangre se olía en el aire volviéndose cada vez más espesa y densa a cada segundo. El piso alguna vez blanco quedó cubierto de rojo, al igual que algunas partes de las paredes con abolladuras, algunos espejos estaban agrietados, pero por alguna extraña razón permanecían intactos y los pilares que parecían a punto de colapsar estaban completamente inmóviles como si nunca se fueran a derrumbar. El suelo ya no era seguro para los aventureros al ver cómo incluso el mantenerse firmes estaba siendo complicado por la sangre, cuerpos y extremidades faltantes que yacían esparcidas por todas partes. Ice pudo zafarse de las enredaderas gracias a los cuchillos, pero a cambio recibió varios cortes, algunos de estos estaban en su frente y cara, hombro, a un costado cerca de su riñón y en una de sus piernas. Eran profundos provocando que la sangre escurriera por su ropa hasta el suelo rápidamente, obligándola a cerrar un ojo a pesar de haberse desgarrando la ropa y hacer un vendaje improvisado y provocando que sus movimientos fueran más lentos y su respiración solo un poco más dificultosa. Agradeció el que las enredaderas la hubieran cubierto de las heridas más graves dirigidas a sus pulmones y corazón, el hecho de que incluso su armadura también la protegiera y quedara con pocas grietas fue una bendición. Por otra parte Garrus no estaba mejor, su armadura estaba en un estado deplorable, lo había salvado de heridas fatales a cambio de ser casi inutilizable, su hacha tuvo la misma suerte. Había quedado destrozada y la persona responsable de todo el caos, pérdidas y dolor se encontraba en el centro de todo, sin un rasguño, no se veía ni siquiera cansado por el ataque, solo parecía aburrido y algo desinteresado, como si la escena que está a su alrededor no existiera, sino un entretenimiento que veía y disfrutaba. En la distancia Enid, una aventurera de nivel 9, veía todo con gotas de sudor frío cayendo por su rostro. A su lado se encontraba Aruime, alrededor de ellas estaban 3 aventureros de nivel 10 protegiendo su seguridad lo mejor que pudieron de todo el caos. Ella comenzó a cantar para lanzar su magia de curación a gran escala, siendo seguida de cerca por su compañera que tras acabar ante su primer hechizo mostró sus 9 colas y comenzó a cantar otra vez. Val y Bete vieron como Chara giró la cabeza de golpe hacia Enid y Aruime y se preparaba para atacarlas, pero de repente se movió a un lado dejando a las aventureras en paz por el momento y con un cuchillo corto el aire vacío para muchos aventureros, sin que nadie se lo esperara se pudo escuchar madera rompiéndose, un sonido de sorpresa y la carne siendo desgarrada en rápida sucesión. Todos quedaron paralizados y pocos de ellos pudieron atar los cabos con respecto a la persona que resultó herida por Chara. Nadie vio cuando se movió a otra posición, pero de repente estaba enfrente de una persona en la cual su magia había dejado de hacer efecto y era nada más ni nada menos que la asesina Rayo León. Ella quedó estupefacta la habilidad y percepción que poseía Chara del entorno, al ver directamente a los ojos de Chara, o mejor dicho esa cosa, sus instintos gritaron al sentir la intención asesina y el odio inmenso que emanaban de Chara tan de cerca. Era como sentir al dragón negro, pero 1000 veces peor. Su cuerpo se movió solo, años de lucha actuando ante la mente racional que había entrado en un estado de casi nulo pensamiento, esquivó y retrocedió para marcar distancia, lo que provocó que un corte rojo oscuro saliera disparado del cuchillo y atravesara varias enredaderas. Algunos aventureros y por último se estrellara contra la pared, a centímetros de la cara del monstruo Xenos, quien por el impacto despertó completamente alarmada y en pánico por la última cosa que vio, solo para encontrarse con unos ojos rojos que le atravesaban el alma al igual que antes.